Amados, saludos. Tenía mucho sin compartir con ustedes un video, pero en esta ocasión quiero compartir y voy a aprovechar para hablar sobre una pregunta muy importante para que nosotros reflexionemos y analicemos lo que la palabra del Señor dice, lo que la verdad dice. Porque, como ustedes saben, este canal se titula Hablando de la verdad con Kendi, y en esta ocasión vamos a hablar de esa verdad en respecto a lo que dice una porción de la palabra del Señor que voy a compartir con ustedes más adelante. Pero quiero introducir el tema que trataré en este video de la siguiente manera. Es benéfico, es bueno o es agradable delante del Señor que nosotros amemos más la ley, que amemos más las reglas que a las mismas personas. Mire, sabemos que el Señor tiene normas, tiene reglas, tiene mandamientos para nosotros cumplirlo. Para todo aquel que quiere hacer su voluntad debe ajustarse a esos mandamientos, a esas normas, a esas reglas. Pero debemos preguntarnos como cristianos, como seguidores del Señor, como seguidores de Cristo Jesús, debemos amar más las reglas, las leyes, las normas que a la misma persona. Y quiero que reflexionemos con relación a eso como seguidor de Cristo, como cristiano o como cristiana. Tú en este momento que me estás observando, que me estás viendo, que me estás escuchando, debes pensar, debo amar más las normas, las reglas, los mandamientos que a la misma persona. Miren, yo he leído en la verdad, en la Biblia, en la palabra del Señor, yo leo donde el Señor a través de el escritor me dice a mí, mire, en esto se resume toda la ley. Amar a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, todas las leyes, todas las normas. Eso me dice la palabra del Señor, la verdad. Partiendo de ahí, entonces vamos a analizar si es más correcto amar las normas, las leyes que a la persona. Amar a tu prójimo como a ti mismo encierra muchísimas cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, mucho más. Y en esto se resume todo lo que nos manda hacer el Señor a través de la palabra de Él. Y sabiendo esto, amados y amadas, ¿por qué nosotros satanizamos? ¿Por qué nosotros amamos más lo que nos han enseñado, en lo que hemos creído, hablando teóricamente? Es decir, nosotros se nos enseña una teoría, se nos enseña lo que está escrito, y hay muchas personas que pasan un examen teórico, pero reprueban, es decir, se queman, como decimos nosotros, se queman en un examen práctico. Y es por esta razón, porque amamos más las leyes, las normas que las personas. Y como dije, amar a tu prójimo como a ti mismo encierra mucha ciencia de Dios, encierra mucho conocimiento de parte del Señor. Y no es la verdad. Miren, en Mateo, en el libro de Mateo, en su capítulo 12, había un joven con la mano seca, dice la palabra en esa porción. En el capítulo 12 de Mateo,
había una persona, un hombre con una mano seca. Y el Señor, para tentarlo, para poder tomarlo en un comentario, en una acción, para poder tener con qué acusarlo de desobediente, de lo que sea, le hicieron la siguiente pregunta. Le dijeron, ¿es lícito hacer una sanación, hacer un milagro en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Entonces el Señor, en su omnisciencia, sabía todo lo que pensaban ellos inclusive, le hace la siguiente reflexión y le dice, si un hombre se le cae una oveja en el hoyo, ¿ustedes creen que no le va a echar mano para salvarle? Entonces le hace esa pregunta para que ellos reflexionaran. Después de hacerle la pregunta, le dice, ¿no vale más un hombre que una oveja? Entonces, amados, el día de reposo en su momento era sagrado. El día de reposo en su momento el Señor lo estableció como un mandato, como un mandamiento para el pueblo de Israel, como algo obligatorio y perpetuo. Entonces, Jesús viene con esta nueva información y le dice, no va a ayudar un hombre a una oveja cuando se cae en un hoyo en un día de reposo, la va a dejar ahí en el hoyo. Entonces ellos sabían que debían responder que no lo iba a dejar en el hoyo. Inmediatamente el Señor le dice entonces, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Eso es para que nosotros entendamos, inclusive en este día, en el día de hoy, en la actualidad, que lo que el Señor quiso establecer allá, lo que el Señor quiso enseñarle y dejarle para que cumplieran con lo del Señor, con la voluntad del Padre, es que nosotros debemos amar a las personas. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Nosotros debemos amar más a esa alma, a ese ser humano, a ese consiervo, a esa criatura hecha por Dios, que a las mismas normas, a las mismas reglas. Porque haciendo eso vamos a cumplir con todo lo demás. ¿A qué viene? ¿Por qué saco esto a colación en este video, amados? Miren, dentro del pueblo cristiano, dentro de este mundo religioso, dentro de muchas congregaciones y grupos religiosos, se da los siguientes casos y se ve los siguientes ejemplos. Hay gente que no quiere saber de otro cristiano por el hecho de que no pertenece a su mismo grupo religioso, a su misma congregación o a su misma doctrina. Y lo trata como si se odiara, como si fueran gentes extraterrestres que no son seres humanos y que no son parte de los prójimos. Y ahí viene el caso, amados. Porque yo no crea igual que tú, no es posible que nos odiemos o que tú no quieras saber de mí por el hecho de que tú no pienses como yo, o porque yo no haya recibido la enseñanza que tú has recibido. Hay hermanos, entre comillas, ¿verdad? Hay cristianos y cristianas que por el hecho de que yo me ponga una ropa diferente a como ellos se la ponen, tienen que satanizarme y me tratan como si fuera un obstáculo, como si fuera un enemigo, como si fuera alguien que no merece ni siquiera dirigirle la palabra. Hay muchas personas que solamente le dicen Dios te bendiga a los miembros de su congregación y se dicen ser llamados
cristianos y se dicen que están cumpliendo con las cosas del Señor, con los lineamientos y los mandamientos del Señor, cuando el Señor en su palabra dice que toda la ley, que todos los mandamientos se resumen en esos dos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se encierra todos los demás mandamientos. En esos dos mandamientos se resume toda la ley, todos los lineamientos que el Señor ha dejado en su misma palabra, en la verdad. Y es menester, amados, que nos pongamos a analizar si estamos haciendo lo correcto en cuanto a este tema. No es posible, no es concebible, no es benéfico para nosotros que nos tratemos hasta indiferente con ciertas personas por el hecho de no compartir mis lineamientos religiosos. Yo puedo estar equivocado en un tema doctrinal. Tú puedes estar equivocado, equivocada en un tema doctrinal. Y si lo analizamos, vamos a llegar a una conclusión o no llegamos a ninguna conclusión. Pero eso no quiere decir que nosotros no veamos contrario, que nosotros nos veamos enemigos o que nosotros no querramos saber de esa persona, o no, yo no quiera saber de ti por ese inconveniente, por esa desavenencia que tenemos. Miren, dentro de los mismos discípulos del Señor habían temas que no todos pensaban iguales. En otros videos yo he hablado de Pablo, de Pedro, que Pedro creía una cosa y cuando veía un grupito de lo que él creía, se presentaba como a favor de eso que creían ese grupito, pero cuando ellos se iban, entonces venía para el otro grupito a pensar o a hacer creer que estaba de acuerdo con ellos también. Y Pablo tuvo que reprenderlo en un momento determinado. Digo esto, amado, porque nosotros estamos aprendiendo del Señor. Nosotros estamos aprendiendo cada día a conocer al Señor. Hay personas que no han chocado de frente con Dios. Hay personas que el Señor no se le ha mostrado con toda la plenitud. Porque, miren, el pueblo de Israel estaba supuesto a pasar por el desierto 40 días. En 40 días iba a pasar el desierto. ¿Usted sabe cuánto le tomó? 40 años pasar por el desierto. Para ciertas personas, el Señor le da la oportunidad, tiene la misericordia con esa persona de que comprenda misterios de Él y le da la oportunidad de aprender cosas, de concebir los lineamientos como son. Le da la oportunidad de que a lo que a otra persona le toma años, se lo da a entender en días, en meses. Entonces cada uno de nosotros está buscando aprender más de Dios. Hay una alabanza que me encanta muchísimo, que habla de esto: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, reina, y así sucesivamente. Entonces, una alabanza bastante importante en mi vida, en mi entendimiento: menguar para que crezcas tú, dice esa alabanza. Nosotros debemos cada día hacernos más pequeños para que el Señor se haga grande en nosotros, pero con la actitud que tienen la mayoría de cristianos, con esa actitud que tienen de que si tú te des risa, tú no estás en mi equipo. Si no te pones una falda larga, tú no estás en mi equipo. Si no vas a mi congregación, tú no eres parte de mi equipo.
Si tú no oras como yo oro, tú no eres parte de mi equipo. Entonces, ¿realmente esa es la voluntad del Señor? Claro está, no podemos, yo estoy de acuerdo, de que no podemos ser tolerantes con todas las cosas que hacen las personas que dicen ser cristianos y no actúan como cristianos. Esa no es la parte que yo estoy defendiendo ni comentando. Lo que yo estoy diciendo es que el Señor nos permite conocer de su palabra, nos permite conocerle a Él, y no éramos perfectos cuando sucedió eso. Si fuéramos perfectos, Él necesitaría hacer un plan de salvación, establecer un plan para salvarnos. Entonces, estamos buscando que Él nos perfeccione a nosotros. Estamos buscando la perfección a través de Él, que Él sea el que nos perfeccione. No que nosotros somos perfectos en el momento en que aceptamos al Señor y que pertenecemos a una congregación. Ese no es el mensaje que dice la palabra del Señor. El Señor es claro. El Señor no deja nada al azar en cuanto a este tema, sino que Él quiere que nos amemos unos a otros. ¿Por qué se supone que debemos predicar al que no conoce del Señor? ¿Le debemos predicar para que pertenezca a mi congregación? ¿Yo le debo predicar a otras personas para que crezcan más las ofrendas? ¿Yo le debo predicar a las personas porque quiero que sea de mi grupo? Nada de eso. Yo le debo predicar para que lo que el Señor me dio a mí, sin ningún costo, que fue la salvación, yo dar por gracia lo que por gracia recibí. Y si yo le hago el fo a la persona, si yo no quiero saber de la persona porque ya yo soy diferente y yo no me quiero inmiscuir contigo porque tú necesitas perfeccionarte para estar conmigo, entonces, ¿cómo le vamos a predicar a la persona? ¿Cuál es el móvil que nos hace predicar? Se supone que lo que nos motive a predicarle a una persona es el siguiente concepto: yo te amo como mi prójimo, y como yo te debo amar como a mí mismo, yo no quisiera que me dejaran perderme sin conocer lo que debo hacer. Y por esa razón yo te predico la palabra del Señor para que tú vengas a formar parte de lo que yo formo parte, para que no te pierdas. Ese debe ser el móvil. Aparte, claro está, de que el Señor nos mandó a hacer eso, a predicar la palabra. Pero el móvil que debemos tener para predicarle el evangelio, el plan de salvación a las personas, es que yo no quiero que tú te pierdas porque yo no quisiera perderme. Es que yo amo a las personas, a mi prójimo como a mí mismo, y por eso le voy a predicar la palabra para que no se muera o no se vaya de este mundo sin conocer lo que el Señor ha establecido para con los seres humanos. Entonces, amado, meditemos en ello. No amemos más las normas, las reglas, los puntos doctrinales. No amemos más que amar al prójimo o amar a las personas. Que el Señor te bendiga mucho y gracias por ver este nuevo video. Esperando que el Señor nos permita seguir compartiendo más. Y te envío una gran bendición de parte del Señor. Le pido a nuestro Padre Celestial que nos bendiga, que nos ayude a entender cada día más su palabra. Y le pido que este mensaje caiga en los corazones de buena tierra, es decir, que ese corazón sea fértil para que esa palabra nazca, esa semilla plantada, germine y nazca
y se forme un árbol robusto de todas estas informaciones vitales para ser y para agradar a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga en gran manera.